Hola, ¿qué tal? Buenas noches, feliz viernes para ustedes, bienvenidos, esto es Zona Franca. A pocos días de cerrar la campaña, Gustavo Petro sorprendió publicando una carta en la que lanzaba varias propuestas para los exintegrantes de la fuerza pública, prometiendo el oro y el moro, viviendas y otros beneficios para que no terminaran como mercenarios, dijo el entonces candidato presidencial, lo que fue interpretado por algunos de los pasos para tratar de seducir a ese sector, que ha sido uno de los más criticados por Petro en el pasado durante su carrera política, especialmente por el papel de la policía durante las manifestaciones y por los señalamientos que han hecho altos mandos del ejército, por lo que zanjar las diferencias con la fuerza pública será una de las tareas clave al inicio del gobierno de izquierda de Gustavo Petro, aunque por el momento parece que le echaron más leña al fuego, pues en su discurso de victoria tras las elecciones del domingo salió en tarima pública con la mamá de Dylan Cruz, el joven que falleció en las protestas del paro nacional y que puso en entredicho el papel del ESMAD en las marchas. Esta noche en Zona Franca hablaremos de cuáles son los cambios que habría en la fuerza pública y por supuesto de la relación que en el pasado ha sido muy tensa entre Gustavo Petro y la fuerza pública. Bienvenidos. Uno de los roces más duros entre el ahora electo presidente Gustavo Petro fue con el comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, quien dijo en su cuenta oficial de Twitter que nunca vio a ningún general recibiendo dinero mal habido, mientras que, abro comillas, dice, los colombianos han visto a usted refiriéndose a Petro, recibir dinero en bolsas de basura. Esta noche está con nosotros el sargento retirado Luis Orlando Lenis, presidente de la Fundación por la Dignidad de los Héroes. Sargento, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Todo un placer estar aquí acompañándolos. A usted muchas gracias. Esta noche nos acompaña también Diego Cancino, que es concejal de Bogotá. Concejal, un gusto, un placer y felicitaciones ahora con partido de gobierno. Camila, mil y mil gracias al sargento, buenas noches a quienes nos ven y estamos absolutamente contentos porque se vino un cambio por la vida. Esta noche vamos a hablar a propósito de eso, del viraje de las fuerzas militares al mando con un comandante como Gustavo Petro, comandante en jefe que va a ser a partir del próximo 7 de agosto el doctor Gustavo Petro. ¿Cómo lo están leyendo ustedes, comisario? ¿Cuál es la lectura? ¿Cómo analizan ustedes la llegada al poder de Gustavo Petro? Al concejal, un cordial saludo, se me estaba pasando saludarlo. Pues esto es algo muy sencillo, nosotros vivimos en un país que está en democracia. Cuando usted está en un país de democracia, usted tiene que aceptar lo que la mayoría vota. La mayoría votaron, eligieron al presidente de la República y el deber constitucional de las fuerzas militares y de la Policía Nacional es acatar, aceptar y recibir las órdenes de quien ahorita es su comandante en jefe. Así eso genere dentro de ellos algún tipo de malestar, igual nos toca aceptarlo porque constitucionalmente nosotros hemos sido una fuerza que defiende y garantiza la democracia en este país, y la democracia en nuestro país se ha basado durante los últimos más de 50 años precisamente en la voluntad de su fuerza pública de apoyar a quien esté en el poder, llámese quien se llame. Si le leo, comisario, si le leo, sargento, discúlpeme, todo queda en el pasado, es decir, las rencillas, las diferencias, las desavenencias que tuvieron con Gustavo Petro, él hablándole en un tono muy duro a la fuerza pública, a la policía, al ejército, ¿eso hace parte del pasado? No. Nada hace parte del pasado. Hay heridas que van a tener que buscarse cómo sanar. Hay comentarios que generaron ofensas. Hay muchas cosas que se hicieron en lo cual se colocó en entredicho lo que era la función constitucional de militares y policías en el país. Para nadie es un secreto que hay tres realidades que tenemos que soportar, que tenemos que sostener. A mucha gente del pacto histórico no le gusta que yo toque este tema, pero creo que es fundamental recordarlo. Primero, Gustavo Petro fue guerrillero, estuvo en un grupo subversivo y por mucho que queramos, esa parte de la historia no se puede olvidar. Se tiene que aceptar porque él firmó un acuerdo, porque se entregó las armas, porque empezó a cambiar a la vida política y porque lleva muchos años en el escenario político trabajando, pero hay cosas que no se olvidan. La segunda cosa que no puede cambiar es que la Constitución Política de Colombia da unas órdenes y establece claramente cuáles son las funciones del presidente de la República y cuáles son las funciones de la fuerza pública en apoyo a la democracia y la seguridad ciudadana. Recuerden siempre eso.
una de las funciones fundamentales de cada uno está marcada dentro de la Constitución y la ley. Y dice que la primera obligación del uno y del otro es servir al pueblo colombiano, defender la Constitución y defender la ley. Eso es un deber común de ambos y ninguno de los dos lo va a poder negar. Y la tercera cosa que tenemos que encontrar como factor determinante para poder defender la realidad es que en muchas ocasiones el hoy pacto histórico en el poder ha recriminado, ha cuestionado y ha puesto en entredicho las operaciones militares, la acción de la policía, y eso es algo que no se va a poder olvidar así de fácil, porque para mal o para bien, creo que ustedes lo saben, hay una cantidad de denuncias, demandas ante la Corte Penal Internacional, ha habido creo que si no estoy mal y me corrige de pronto el concejal, más de 6 debates que le han hecho los ministros de Defensa solamente en la presidencia del doctor Duque, y eso conlleva a entender uno que hay unos roces y unas cosas que son, en cierta forma, no difíciles de olvidar, pero que sí tenemos que tener presentes para saber hacia dónde vamos a caminar. Concejal Cancino. Bueno, pues aquí hay varias cosas que hay que decir. Lo primero es que nosotros estamos en una presidencia donde está enmarcada en la construcción de paz. La gran arista, la gran apuesta de acá es generar equidad, asumir el cambio climático y sobre todo asumir los acuerdos de La Habana. Eso quiere decir que en esa construcción de paz, la fuerza pública debería, y las invitamos, y es la invitación fundamental, a que estemos enmarcados en esa construcción de paz. Y faltaba más que nosotros fuéramos enemigos de la policía o de los militares. Nosotros no somos enemigos de la policía y de los militares. Lo que sí criticamos, rechazamos tajantemente es la violación de derechos humanos. El sargento ha puesto un ejemplo, y son los debates de control político. Los debates de control político no son para irse en contra de los militares ni de la policía, sino en contra de las violaciones de derechos humanos que hubo, por ejemplo, en Puerto Leguízamo. Pero es que o en este las caso... violaciones de la policía en el marco de la protesta. Nosotros tenemos una respuesta, Camila, que es absolutamente dolorosa. Y yo creo que el sargento va a estar de acuerdo conmigo. La Fiscalía General de la Nación en Derecho de Petición que nosotros hicimos nos admite que hubo 50 homicidios por parte de la policía presuntamente en el marco de la protesta en menos de mes y medio. Eso es muy grave y tenemos que reconocerlo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Empecemos a reconocerlo y empecemos a construir colectivamente esa reforma popular a la policía para que la policía sea digna y dignifique. Pero creo que ese es un primer paso para poder permites construir contravertir esa en buena un pedacito. Adelante, sí, señor. Hay una diferencia enorme en los resultados que ustedes dan bajo conceptos que ustedes mismos tienen a lo que realmente sucedió en el margen del país. Todos vimos a unas ciudades vandalizadas, unos ataques selectivos contra el transporte público, unos ataques contra la fuerza pública de los que usted no habla, unos policías quemados, policías también heridos. Y aquí no se trata solamente de ver la violación de derechos humanos que hubo por parte de la policía, si es que la hay, que está todavía por determinar, porque esos procesos están en investigación. Y esa es una de las partes que yo siempre les he dicho y siempre compartiré. No se trata de juzgar, se trata de esperar el debido proceso. Lo que usted dice. Nosotros rechazamos totalmente lo que usted dice. Pero me niego a pensar que usted no esté admitiendo que cuando hay una grave violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública es doblemente reprochable. ¿Por qué? Porque la función de la fuerza pública es respetar la ley, respetar la Constitución y respetar la vida y generar convivencia en el marco de la paz. ¿Pero qué dice la ley? Pero espéreme un segundo que no he terminado, sargento, no he terminado, qué vergüenza con usted. Y la Fiscalía General de la Nación, no lo decimos nosotros, la Fiscalía General de este país, en cabeza de Barbosa, que además no es que esté a favor, digamos, de estas propuestas de derechos humanos, reconoce que hubo 54 homicidios donde el presunto victimario fue la policía. Eso es muy grave, pero además, no es que nosotros no lo estemos inventando, yo estuve en el Portal de las Américas, y en el Portal de las Américas nosotros vimos cómo la policía torturaba a muchachos, lo vimos. Yo recibí un caso de violencia sexual de una muchacha menor de edad por la policía. Luego, entonces, lo que nosotros estamos invitando es, no olvidemos, claro que no, pero no es para atacar la policía, sino para invitarla, para que haya una reforma, para que esto no se repita y que la policía nos genere confianza y no nos genere miedo. Por eso es fundamental tejer con usted, sargento, la reforma popular a la policía. Concejal. Para que construyamos entre todos una policía que genere confianza, una policía enmarcada en la paz, una policía que no viole los derechos humanos. Para poder reformar una policía eso. También, sargento, donde también hay que reconocerlo y que lo dijo nuestro presidente Petro y la vicepresidenta, digna. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga condiciones laborales dignas. Porque también hay que admitirlo que las condiciones de la policía y de las fuerzas militares no son las mejores. No, señor. Y eso explica, y hay que mejorarlas. Y usted va a estar Vea, de acuerdo. yo le voy a decir algo. Ustedes parten de la cuestión de ajusticiar
juzgar y ejecutar. No, Ustedes se les olvida algo que la Constitución tiene y que es fundamental. ¿Sabe qué es la parte más fundamental de cualquier ciudadano? El derecho al proceso que se le tiene que hacer para demostrar su inocencia o su culpabilidad. Pero hasta ahora usted tiene fallos de culpabilidad. Claro. Entonces, no hay ni uno. Claro. Solamente hay un fallo hasta ahora, y ese fallo que se dio todavía no ha sido en curso. Porque la máxima impunidad que existe en Colombia, la máxima impunidad que existe en Colombia, certificado, es con la fuerza pública. Y eso tenemos que mejorarlo, sargento. Pero vamos a ser serios en algo. Vamos a ser serios en algo. Yo permito que hagamos este debate. Un delincuente actúa y comete un delito. ¿En qué momento se considera culpable de haber cometido el delito? Cuando un juez falla y le dice usted es culpable. Mientras se esté haciendo un proceso de investigación, mientras las autoridades competentes estén investigando, mientras estén los informes de la Fiscalía, mientras estén los debidos procesos, usted no puede decir que nosotros violamos los derechos humanos porque está en investigación. Pero aquí hay dos fotografías para poder entrar, permítame, para poder entrar acá en la discusión y entremos los cuatro a la conversación. A esta hora de la noche se suma a esta conversación el comisario Jairo Soler, que es ex integrante de la Unión de Policías Europeas y abogado magíster en Derecho Público. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, mi sargento mayor Luis Orlando Lanis Ariza. Señor concejal, muy buenas noches. La verdad que muy grato poder compartir con ustedes y agradecerles de verdad la deferencia y el espacio que nos están dando. No, señora, a usted muchísimas gracias. Estamos, comisario, en el punto tratando de llegar a un consenso de cómo va a ser la relación entre Gustavo Petro, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez con la fuerza pública, con la policía, especialmente con quien tuvieron muchos choques en el pasado estallido social. ¿Cómo está leyendo usted la situación? Bueno, mire, precisamente las propuestas del señor doctor Gustavo Petro las hemos venido leyendo con muchísimo juicio desde mucho antes de que se iniciara este proceso electoral que lo llevó a la presidencia de la República. Yo creo que para nadie es un secreto las posturas que ha asumido el doctor Gustavo Petro frente a la policía, que de alguna manera, algunas infundadas, otras que parten de supuestos, y que hacen y han hecho señalamientos que no solamente han lesionado la imagen y el nombre de la Policía Nacional, es la lectura que tenemos nosotros desde un buen tiempo atrás y que hoy se tratan de matizar, pensaría yo, con una carta que dirige a las reservas de la Fuerza Pública, una carta donde de manera muy particular y saliéndose un poco del libreto que históricamente ha planteado de atacar, de visibilizar asuntos que son menores y que no obedecen en ocasiones a la forma como se presentan y que van en detrimento de la imagen de la fuerza pública y que no se compadecen con el esfuerzo, con el sacrificio de los hombres de la fuerza pública que ven como una sociedad, que hay que reconocerlo, una sociedad de alguna manera indolente e indiferente con lo que pasa no solamente al interior de la fuerza pública y dentro de sus hombres, sino también indiferente respecto a esa misionalidad con la que están comprometidos. Pero hoy tenemos una realidad y es Gustavo Petro es el presidente electo. El próximo 7 de agosto va a asumir y va a ser el comandante en jefe. Preguntaba hace apenas unos instantes al sargento si hay, espacio para un borrón y cuenta nueva o perdón y olvido y de aquí en adelante echamos en marcha y empezamos a construir una nueva relación. Bueno, lo que diría al respecto, y en esto, dentro de las mismas reservas de la fuerza pública, que son de alguna manera los que tenemos una vocería política, señor concejal, y agradezco, repito, la oportunidad porque somos quienes de alguna manera tenemos la posibilidad de expresar lo que sentimos y lo que se vive al interior de los hombres de la fuerza pública, los activos y los retirados. En ese orden de ideas, lo que podía manifestar a tu pregunta es que indiscutiblemente somos demócratas por naturaleza. Es decir, la Constitución política y nuestra formación siempre nos ha puesto del lado de la institucionalidad. Y el pasado domingo quedó claramente demostrado que el doctor Gustavo Petro es el nuevo presidente de la República y nosotros como Fuerza Pública, tanto las reservas activas de la Fuerza Pública como estoy completamente seguro los hombres en actividad, hemos sido preparados para defender la institucionalidad y para respetar el marco legal que nos dispone la Constitución política. Sí, digamos, yo creo varias cosas y me parece fundamental lo que está pasando acá y este diálogo. Y es un diálogo que hay que empezar a generarse con franqueza, también con emociones, también ha habido, digamos, maltratos y ha habido cosas que tenemos que reconocer de parte y parte. Pero yo creo que estamos en un momento muy importante, donde la fuerza pública es clave para la construcción de la paz, para la institucionalidad y la democracia. Para respetar el artículo 11 de la Constitución que dice que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte.
para rescatar el artículo 12 de la Constitución que dice no puede haber torturas ni desapariciones de ningún lado. Y para decir que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Nosotros necesitamos empezar a generar diálogos, a tejer acciones colectivas de manera conjunta, con un marco muy claro, y es los derechos humanos son sagrados y de ninguna parte se pueden violar. Y nosotros tenemos que reconocer de parte y parte que la hemos embarrado. Y a la luz de eso empezar a construir una relación donde se intensifique la paz y se intensifique la democracia. Y construir colectivamente, insisto, de la mano de la ciudadanía, de las víctimas, de los jóvenes, de los académicos, de los policías y de la fuerza pública, una reforma democrática a la policía. Una reforma democrática a la fuerza pública, para que empuje la democracia y no la frene de alguna manera. Y yo creo que en ese sentido estos diálogos son claves, comisario y sargento, para empezar a tejer. Yo estoy totalmente de acuerdo con el concejal en el sentido de que ha habido agravios de lado y lado. Pretender que todo se olvide y no ha pasado nada va a ser muy difícil. Es muy difícil. Y va a ser muy difícil porque inclusive usted está viendo hoy en redes los ataques de la misma gente que acaba de ganar todavía en contra de los que acaban de perder. Pero aquí hay algo que tenemos que observar y que creo que sería bueno que lo miremos acá. Señor. Una cosa es lo que yo digo desde la oposición, donde estoy construyendo un discurso, y ese discurso lleva una narrativa de violación de derechos humanos, de abuso y todo lo que queramos meterlo, porque es normal hacerlo, porque normalmente la persona que está atacando a la otra persona exagera en ciertos ítems, en ciertos tomas para poder crear... No, pero no exageramos, sargento. Y otra cosa muy distinta, la que va a vivir hoy el país, ya no en oposición, sino con el comandante en jefe de las fuerzas militares al mando. Es decir, esa persona que estaba haciendo oposición, que tenía que decir, destacar, resaltar, verdaderas, falsas, como exageradas o no, lo que pasaba, ahora tiene que rasgarse, unirse y pegarse a la Constitución. Ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta para saber algo claro. ¿Qué va a hacer el presidente en esos casos y cómo va a actuar la fuerza pública en esos casos bajo el mando de ese presidente? Esa es la parte esencial del problema que tenemos que ver. Y el problema fundamental, perdónenme, es que el presidente de la República tiene que pararse como líder de este país con la policía y decirle: tú eres un ciudadano formador de ciudadanos. Tu función máxima, el sentido de tu vida, es hacer cuidar la Constitución, construir paz, como dice la Constitución, en el artículo 128, y profundizar la democracia del Estado de Derecho. Tiene que decirle el presidente, pero eso está claro en la Constitución. Está claro, pero la doctrina de los policías. Yo lo dejé hablar, respetemos. Entonces, cuando dice eso, lo que nosotros tenemos que decir es: acá tenemos que hacer un mea culpa. Y la policía también, qué pena que lo diga, tiene que hacer un mea culpa, porque sí ha violado derechos humanos, porque sí ha asesinado, porque sí ha torturado y sí ha violado. Y eso no es un invento, eso lo dice la Fiscalía. Yo, sargento, denuncié la hoguera humana en San Mateo, Soacha. 9 muchachos que habrían podido ser salvados. Y la policía los dejó también matar. La quemada de los CAIs? Y entonces, espérenme un segundo, también lo denuncié. Y ahí, pero no justifique cuando hay un asesinato de policía. Es que volvemos a lo mismo. Pero estamos tratando de canales. De a uno, por favor, en la estación de San Mateo, Soacha, hubo una imputación por homicidio doloso agravado por omisión. Es decir, habrían podido evitar eso. Ya hay una imputación. Bueno, y la impunidad se intensifica porque liberan a la subcomandante y a los 2 patrulleros. Entonces, sí hay pruebas de que acá hay graves violaciones de derechos humanos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Un mea culpa y decir: nosotros no vamos a volver a hacer eso, porque eso está mal hecho. Yo creo que el mea culpa debe ser estoy seguro de lado que usted lo va a decir, y comisario también lo va a hacer. Comisario, nosotros jamás vamos a violar derechos humanos en la vida. Comisario, como yo también digo, nadie puede violar derechos humanos. Comisario, la verdad que... Pero lo va a decir, comisario, qué maravilla, va a decir. No, tranquilo, nunca jamás vamos a violar derechos humanos. Qué bueno escucharlo, porque la verdad yo recuerdo... No, como institución, como Sargento Mayor Lenis y concejal, recuerdo que ya que usted trae a colación los hechos de Soacha, a usted fue la persona, a mí la verdad me impactó muchísimo, porque fue usted, recuerdo con muchísima precisión, quien casi que de manera inmediata, tan pronto se sucedieron los hechos de Soacha y sin tener de pronto evidencias categóricas,
Y por eso me gusta el mea culpa que usted dice que tenemos que hacer de de manera manera inmediata y no sin preciso, comisario. Sí, Yo no, duré sí. un mes tejiendo confianza con los testimonios y mandé videos, porque los videos me los mandaron las víctimas, las mamás, las hermanas y las novias, y fue un mes después, ¿sabe por qué? Porque tejí confianza y no acusé. Sí, yo pero puse usted hizo videos no, donde se usted hizo muestra que la declaraciones, policía le quita la manguera a las mujeres para que no eviten la quemazón No, y pero la usted, hoguera. concejal, hizo unas declaraciones y repito, yo creo que el propósito precisamente de este ejercicio Es reconocer que de parte y parte se han cometido errores y vuelvo y repito, es una oportunidad tenerlo a usted porque fue la persona que teniendo esa vocería pública que le da obviamente el cargo de concejal a través de las redes y los medios de comunicación hizo una denuncia que es válida desde el punto de vista pues que está facultado. Claro. Y la Fiscalía y la Procuraduría me dio la razón. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno teniendo la investidura que usted tiene como concejal, cuando uno hace esas aseveraciones, usted no se imagina, concejal, y ojalá que esto sirva como ejemplo, el daño que le hace y el dolor que causa. O sea, no debía haber denunciado, comisario. No debía haber denunciado. No, uno tiene que denunciar. Uno tiene que denunciar, pero no señalar y calificar los hechos. Uno tiene que denunciar. Yo solo pregunté. Claro. Acá pero es que el cuando alcalde Saldarriaga, la policía y el comandante nos deben explicaciones. Claro, uno tiene todo el derecho, perdón, mi sargento mayor, uno tiene todo el derecho en denunciar, pero uno tiene que ser responsable y máximo. No debía haber denunciado, comisario. Hombre, tiene que denunciar, reconozco que tiene que denunciar porque todos los colombianos tenemos el derecho a denunciar, eso es facultativo. Lo que sí es cierto y lo que también impone el derecho no solamente constitucional, sino obviamente el debido proceso, el artículo 29 de la Constitución Política, impone que quienes denuncien lo hagan en debida manera y ante las autoridades usando los canales ante la Fiscalía y la Procuraduría. Pero cuando usted lo hace públicamente causa un daño que después es difícil remediar. La denuncia no debió haber sido pública. Un daño a la institución. Eso está bueno. La denuncia no debió haber sido pública, comisario. A ver, sargento Lenis. Yo hago una aclaración muy chiquita. No podemos tener impunidad social. Dijimos aquí, dice el general que tenemos que, dice el concejal que tenemos que crear lazos de comunicación donde tenemos que hacer una culpa. Lleva casi todo el programa diciendo lo mismo de que nosotros violamos derechos humanos, que los policías son violadores. Yo voy a esta pregunta. Nadie está en contra de que alguien denuncie un delito. Cualquiera que sea el delito y cualquiera que sea la persona que cometa un delito, se debe denunciar. Pero hay una diferencia enorme entre yo denunciar y convertirme en parte, voz y juez. Usted no puede llegar hasta ese punto. Pero a ver, tiene que esperar a que salga el proceso, que se investigue y que salgan las responsabilidades. Partamos de una realidad, porque estamos hablando, perdón, concejal Cancino, estamos hablando de una realidad que fue lo que ocurrió durante el paro, que dejaron muchas fotografías, por supuesto, la fotografía de los policías que pretendían quemar vivos estos muchachos de primera línea. Y por supuesto fotografías donde vimos funcionarios públicos, hombres del SMAT, que se les fue la mano. De ahí, y le compro a usted la teoría de que tendrán que ser los jueces quienes tomen la decisión final, pero creo que debemos ponernos de acuerdo en que hubo excesos de parte y parte. Vámonos a este ejemplo y lo vamos a poner totalmente como si no fuera ese escenario. Pongámoslo un ejemplo distinto. Usted está encerrado en una casa chiquita. Está usted con 5 o 6 personas más. Y vienen 100 personas con candela, con piedras, a destruir donde usted está y a tratar de hacerle daño a usted. Usted tiene dos opciones. Está hablando del cuarto de tortura del Portal de las Américas. O estoy hablando de un CAI de la policía. Pongamos cualquiera de los dos. Puede ser el cuarto de torturas que tú dices que nunca se descubrió, o los CAI que sí vimos cómo los quemaron. O sea, pero aquí la realidad es... Vamos a ponerle este punto. Miren, no hemos puesto grados. Un grupo de 8 personas, cualquiera, policías o civiles, póngalo como usted quiera. Y pongo un grupo de 60, 70 que vienen encima de ellos con antorchas, con piedras, con palos, con ganas de golpearlos y de lincharlos. ¿Usted qué haría? ¿Hasta qué punto usted reacciona o no reacciona? ¿Dónde está el problema? En muchos de estos casos, yo lo viví, mi fundación estuvo siguiendo los debates, estuvo siguiendo las marchas, estuvimos filmando y estuvimos también protegiendo la dignidad de los policías como usted protegía la de los caminantes, lo de los protestantes. Y es válido, las dos partes. Llegamos a ver puntos donde había defensores de derechos humanos o gente que trabajaba en las veedurías que esperaba el momento de la provocación para tomar el momento justo de la reacción de cualquiera de los dos lados. Miren que no estoy hablando de uno y ni siquiera estoy poniendo grados. ¿Hasta qué punto nosotros de una parte u otra vamos a juzgar
si no tenemos la historia completa, ¿hasta qué punto nosotros podemos llegar a decir quién es culpable o no? Nosotros podemos denunciar lo que pasó en esa casa que quemaron, pero tenemos que esperar que sean las autoridades alrededor quien decida al final quién es culpable de qué. Acá hay dos cosas. Una, la verdad es fundamental y yo reconozco acá públicamente que querer quemar un CAI y querer quemar a los policías, eso está muy mal hecho y lo rechazo contundentemente. Y yo no tengo problema en rechazarlo eso. Como también rechazo que haya violaciones de derechos humanos por parte de la policía. No, y ambos los rechazo. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Sin hablar carreta. Nosotros necesitamos la verdad. Mire, la Comisión de la Verdad está haciendo una labor importantísima al respecto. ¿Esa verdad es judicial? No, pero esa verdad es fundamental. Y nosotros necesitamos hacer una investigación muy juiciosa de lo que usted está diciendo y de lo que yo estoy diciendo. ¿Para qué? Para partir de una verdad compartida y construir en clave de paz. Concejal, yo les voy a proponer lo siguiente y es salir, discúlpeme sargento, y es salir del círculo de lo que ocurrió con Primera Línea, que hace parte de la discusión y del clima, por supuesto, de confianza, pero quiero que escuchemos al doctor Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia, en el triunfo, en el discurso de la victoria, hablando que ese fue el primer traspié, el primer revés de él con el fiscal general Francisco Barbosa y con la procuradora, pidiendo allí la liberación de la Primera Línea, un mensaje que pudo haber sido interpretado de la manera que no quería por la fuerza pública. Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Comisario Soler, ¿cómo interpreta usted, cómo lee ese primer discurso, ese primer mensaje? En principio, bueno, en este país y máximo, ese es el presidente de la República, el presidente de la República a partir del 7 de agosto, uno puede decir lo que quiera, pero este país es un Estado de Derecho, un Estado de Derecho constitucional en donde el presidente de la República, de manera preliminar, él tiene que someterse al Estado de Derecho y él no tendría por qué haberle solicitado al fiscal general que libere a unos sujetos o unos ciudadanos que se encuentran en este momento bajo una condición, están sub judice. Él lo que tiene es que tramitar una ley siendo presidente de la República para modificar, obviamente, el Código de Procedimiento Penal y que le permita, obviamente, tomar decisiones y tomar partida en decisiones que son del fiscal general de la Nación y de los jueces de la República. Es decir, estuvo mal. Si me preguntan a mí, como abogado que soy, estuvo mal que el presidente de la República hubiese hecho ese gesto, que es válido, está en todo su derecho, señor concejal, está en todo su derecho, pero desde su investidura de presidente de la República no le queda bien, porque es un mensaje que genera de alguna manera ruido a la institucionalidad. Le hace ruido a la institucionalidad porque el fiscal general se manifestó de manera inmediata y esto ya planteó de alguna manera en el escenario de la política nacional un primer roce entre la institucionalidad a partir de un pronunciamiento que no debe haber sido. Repito, está en todo su derecho, pero estuvo fuera de contexto. Así fue entendido por algunos como un choque, como un primer revés, concejal, esa declaración, esa aparición, entre otras cosas, de Gustavo Petro con la mamá de Dylan Cruz, que se convirtió, entre otras cosas, el símbolo de la protesta de 2019. Mira, Camila, yo debo decir, y yo en parte entiendo la declaración del presidente, y yo creo que no tenía la intención de injerencia y se pudo haber interpretado de esa manera y entiendo que se haya interpretado. Pero la preocupación es gravísima. Mira, acá hubo 64 detenciones en menos de 3 semanas a muchachos. En el último año, el 70% de los muchachos que han apresado en Pasto, en Tunja, acá en Bogotá, gracias al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, al Comité de Solidaridad de Presos Políticos, el 70% han tenido que liberar porque no se ha respetado el debido proceso o porque no había evidencia de que hubieran cometido un crimen. Estos muchachos, muchos, están siendo estigmatizados y uno se pregunta cómo la justicia es tan efectiva de 64 muchachos en menos de 2 semanas, donde lo que quizás quieren hacer acá es acallar la protesta, estigmatizar la voz de estos jóvenes. Yo estuve en un Zoom que lo pueden ver en mi Facebook con muchachos y muchachas de Primera Línea. A estas muchachas las están persiguiendo, las motos los persiguen, las hostigan. Una muchacha llegó a su casa y cuando llegó a su casa empezaron a silbar 2 policías, hay que decirlo. Tiene las grabaciones, no me las manda, me las mostró pero no me las manda porque tiene mucho susto. Cuando empezaron a silbar, vio que una persona se movió de su casa y salió. A otras les mandan hostigamiento y les dicen las vamos a apresar, las vamos a apresar. Luego entonces acá hay una cantidad de detenciones que sí hay que decirlo por prueba empírica que son arbitrarias. Y acá hay 64 detenciones en menos de 3 semanas.
Y lo que dice el sargento tiene toda la razón. ¿Cuántos procesos judiciales han llevado a cabo? Pero déjeme preguntarle, es decir, Gustavo Petro va a ser el comandante en jefe de las fuerzas militares, de la fuerza pública, Pararse, montarse en el primer discurso como presidente electo, dar ese mensaje, pedir la liberación de los jóvenes de primera línea, es decir, toda la puesta en escena, ¿no resulta, digo, provocador, desafiante, un poco insultante para la fuerza pública? La preocupación es inmensa, Camila, es que en menos de 2 semanas, casualmente, antes de unas elecciones, apresan a 64 muchachos. Entonces, ahí, digamos, esa preocupación yo entiendo que se manifieste. Y hay que decirla, acá está pasando algo de manera arbitraria y qué está pasando con el derecho a la protesta. Porque lo que quizás quieren hacer acá es amilanar la democracia. Y eso no puede ser. A muchos muchachos de la primera línea les vendieron la idea de Robin Hood. Les hicieron creer que este era el momento en que tenían que estallar y todo lo que hicieran era válido porque era en defensa del cambio. Cada cual defiende lo que pueda. Pero a mí me causa curiosidad 2 cosas. La primera, recibe el presidente de la República el nombramiento como presidente de la República, hace un discurso a todo el país y en todo el discurso no menciona una sola vez, una sola palabra de apoyo y agradecimiento a la fuerza pública en su discurso, pero sí habla solicitándole al fiscal que perdona la primera línea. Ahí me queda a mí una duda, me quedó una duda en el momento del discurso, espero que algún día la podamos hablar directamente al doctor Petro y entender si es que él está recibiendo como comandante en jefe de la primera línea o de la Fuerza Pública Colombiana, porque es que en el transcurso de este paseo, el mismo día de las elecciones, hubo un grupo de soldados que falleció por una bomba, hubo otro grupo que tuvo un atentado. ¿Y por qué a esos muchachos no se les hizo ni un solo comentario en ese discurso por perder la vida defendiendo la democracia? ¿Por qué a los policías que fueron asesinados en los últimos 10 días durante la campaña con bombas, con atentados terroristas, con plan pistola? ¿Por qué ni siquiera un solo comentario diciendo que esos policías y militares, toda la solidaridad, y aquí está su comandante y jefe que los va a respetar y a respaldar en todo su trabajo que es constitucional? Recuerden algo que yo dije hace mucho tiempo cuando las marchas. Ningún policía, ningún militar sale a la calle con la idea que voy a ir a patear hoy. Salimos a la calle con la idea de que tenemos que defender la democracia. Salimos a la calle con la idea de que este país es nuestro y que tenemos que dar hasta la vida por defenderlo. Esa es la idea con la que sale un policía y un militar a la calle. Y que nosotros no tengamos ni siquiera un saludo del comandante jefe. Comisario Soler. Pero a mí me parece, concejal, y me disculpan, y no quiero ser abogado del diablo, yo pienso que es muy probable que los unos y los otros estemos abordando este escenario con una serie de prevenciones y prejuicios que parten de un constructo pues, que hemos desarrollado como sociedad, tanto del lado de donde están los victimarios como del lado donde están las víctimas. Si no vamos a decir quiénes son victimarios y quiénes son víctimas, ¿qué es lo que quiero decir con esto, concejal? Que el presidente de la República, yo tengo fe que el presidente de la República, sea quien sea, cuando asuma el rol de presidente de la República, más que nadie es consciente de su papel como jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, y en ese orden de ideas, obviamente, tendrá no solamente que respetar la institucionalidad, sino que gestionar todo este tipo de situaciones, de coyunturas, de crisis y de tensiones que desafortunadamente nos han llevado a este punto del debate en donde no nos queremos entender, y por eso saludo, y con esto quiero terminar, Claudia. Por eso saludo el comentario que hizo el concejal en el sentido de que teníamos que, de alguna manera, no borrar y empezar de nuevo, pero sí como hacer un mea culpa y reconocer que han existido equivocaciones de lado y lado y que este es el momento de transformar escenarios y de avanzar. Ese sería un buen comienzo para este gobierno de Gustavo Petro, que antes era oposición, ahora es partido de gobierno, un escenario completamente diferente. A propósito de la política, a propósito de las fuerzas militares, en un editorial, el periódico El Espectador, diario El Espectador, le planteó el interrogante al general Eduardo Zapateiro, con quien se ha enfrentado Gustavo Petro, si no era el momento de retirarse luego de sus críticas públicas al ahora electo presidente Gustavo Petro. Estamos en Zona Franca, ya regresamos para seguir hablando del clima de confianza, la relación que debe existir entre el nuevo presidente electo, Gustavo Petro, y la fuerza pública, con quien en el pasado ha tenido muchos tires y aflojes. Ya regresamos. ¿Está de acuerdo con desmontar el SMAT?
Bueno. Esa fue una de las decisiones, una de las respuestas de Gustavo Petro cuando estaba en plena campaña hablando del ESMAD, concejal Cancino, de la difícil relación que tuvo él con el ESMAD, de los choques que tuvo con el ESMAD, entre otras cosas, por los jóvenes de primera línea. ¿Cómo cree usted que va a ser la relación? ¿Usted cree que va a cumplir esa promesa de campaña de acabar con el ESMAD? Camila, antes de responder esa pregunta, yo quisiera 2 minutos aprovechar para decir una cosa. Señor. Y para mandar un puente o para tejer y mandar aquí una atarraya. En eso estamos. Y es lo siguiente, primero valorar este diálogo, Camila. ¿Por qué? Porque hay diferencias, hay emociones, uno se calienta, ¿sí? Pero es fundamental este tipo de diálogos para empezar a construir. Y ustedes han dicho 2 cosas que me parece que son fundamentales. Acá hay que reconocer que toda vida es sagrada. Y nosotros tenemos que reconocer también que cuando un policía es asesinado, nos tiene que doler muchísimo y también lo tenemos que rechazar. Y ahí, digamos, ese reconocimiento y también el reconocimiento, sargento y comisario, de que las condiciones de vida de la policía y de la fuerza pública también tienen que mejorar. Tienen que ser absolutamente dignas, en términos psicológicos, en términos laborales, en términos de vivienda. Y esa reforma democrática de la policía tiene que incluir esos puntos. Pero lo segundo que quiero decir es, acá hay prejuicios, acá hay supuestos, muchos evidenciados y sustentados. Pero este tipo de diálogos permite construir, y repito, desde el reconocimiento, como se ha dicho acá, de que hay verdades que tenemos que hablar francamente. Y si nos tenemos que alzar la voz, nos alzamos la voz, sin pegarnos y sin matarnos, pero con respeto. Sobre el ESMAD rápidamente, Camila, miren, lo que está diciendo Gustavo Petro a mí me parece que es pertinente. El ESMAD se creó en un decreto transitorio de Pastrana para acabar el paro cocalero en los 90. Ese decreto transitorio lleva más de 20 años. Y entonces era transitorio, como todo lo transitorio en este país se quedó. Yo no estoy diciendo que no haya policía antimotines y tampoco lo dijo Petro, sino que el ESMAD, como está pensado, tiene que dejar de existir. Y nosotros tenemos que construir una policía. ¿Desmontaría el ESMAD? Claro, y él alza la paleta y dice sí. Y hay que desmontarlo, Camila, hay que desmontarlo. Pero a partir de eso, crear una policía antimotines cuyo sentido sea constitucional de garantizar el derecho a la protesta. Y en la reforma democrática y popular a la policía lo que podemos hacer es construir una policía antimotines democrática, es decir, construida participativa. Es decir, cambiarle la razón social, el nombre. No, cambiarle no solo el nombre, sino que se construya el sentido de garantizar la protesta entre policías, entre fuerza pública, entre víctimas, entre jóvenes, entre gobierno y entre expertos. Porque el sentido original no era garantizar el derecho a la protesta. Y la policía antimotines, como está pensada en París, en Los Ángeles, en Barcelona, pues garantiza el derecho a la protesta. Y cuando hay expresiones violentas, las ataja, las contiene, pero no elimina la protesta como vimos que sí eliminaba la protesta hace un año. Entonces, en ese sentido sí hay que desmontar el ESMAD y montar colectivamente una policía antimotines que respete los derechos humanos y el derecho a la protesta. Comisario Soler. Mira, concejal y mi sargento mayor, si me lo permite, en 1986 yo hacía parte de la policía militar. Una anécdota que comento porque tiene que ver con la respuesta del doctor Petro al desmonte del ESMAD. En 1986, siendo policía militar del ejército, en Tunja, fue asesinado un estudiante, no se me olvidará nunca el nombre, María Camila, Tomás Herrera Cantillo. Tomás Herrera Cantillo. Mire cómo me marcó a mí, yo en ese momento era un joven de 17 años. Cuando muere Tomás Herrera Cantillo, el ejército es quien sale a contener la turba de manifestantes. Llegaron las universidades de diferentes partes del país a manifestarse y a reclamar por la muerte de Tomás Herrera Cantillo, que había sido una protesta de la Universidad Pedagógica de Tunja. Y cuando llegó el ejército, que no estaba preparado para contener este tipo de manifestaciones, yo hacía parte de ese grupo de choque. Íbamos con unos tuflay, me acuerdo yo, unas armas que se usan para controlar manifestantes, sin la preparación, sin la capacidad, sin entender qué era lo que estaba pasando. Y por poco y se presenta un desorden público que hubiese no solamente afectado lo que estaba sucediendo en Tunja, sino que hubiese trascendido al panorama nacional. Cuando vimos que el problema era mayúsculo y que era difícil de contener una turba con fusiles, concejal, con fusiles y algunas armas que habían obviamente de control antidisturbios, el ejército reconoció en ese momento que no estábamos preparados y que era la policía la que tenía que contener ese tipo de manifestaciones. Tú citaste lo que pasa en Francia y en otros países desarrollados. En todos estos países, las fuerzas de choque para contener multitudes no actúan ni siquiera de manera parecida como actúa la Fuerza Pública de Colombia, la Policía Nacional concretamente. En ocasiones van más allá, andan en caballos. Yo estuve en algún momento en Berlín y en ese momento había una manifestación
y llegaron con caballos, recuerdo yo, y pasaron por encima de la turba que había de personas manifestándose, pasaron por encima. Estoy hablando en el 2008. La Policía de Colombia como ninguna, y lo digo por conocimiento de causa, concejal, María Camila, la Policía de Colombia como ninguna es una policía garantista. Y es garantista no porque lo diga el papel, sino es porque desde que se inicia el proceso de formación de los policías, y más los que hacen parte de este grupo de SMAT, se preparan y se capacitan en la defensa y en la protección de los derechos fundamentales. Sí, dale. La evidencia empírica internacional, los estudios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, de la ONU, muestran que los países donde hay más violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública es Colombia, por parte de la policía, en el marco de la protesta. Perdóneme, sí. Esos son datos, y en Barcelona y en París no, los pero datos es una sencilla razón. Y segundo, y termino con esto, la Corte Para... Suprema de Justicia de este país, en una demanda que hicieron más de 30 organizaciones y 5 universidades, que nosotros coayudamos, admitió la Corte Suprema que las prácticas de violaciones de derechos humanos en el marco de la protesta de este país eran sistemáticas y obedecían a una responsabilidad de mando, y que eso había que transformarlo. Entonces, acá, lo que nos está diciendo la Corte Suprema de Justicia de este país es que claramente la policía tiene un reto en términos de derechos humanos y de garantía de derechos humanos. Totalmente de acuerdo. Y solamente, vamos por partes, Sargento Lenis. Bueno, dale. No, es solamente para hacer un comentario respecto al paralelo que tú haces de lo que pasa en Colombia y lo que pasa en otros países del mundo. ¿Sabe por qué, concejal? Aquí el número de casos en los cuales la Policía Nacional resulta comprometida o señalada por violentar derechos fundamentales, ¿por qué es superior a otros países? Porque acá precisamente el garantismo constitucional permite, como en ningún otro lugar, protesta. Este es un país de protestas y de manifestaciones que obedecen precisamente, París y Francia y Barcelona. Claro que sí. Pero aquí, como en ningún otro lugar, aquí todos los días tenemos una protesta a la vuelta de la esquina, y la policía se encarga de proteger a los manifestantes para que expresen sus derechos, y precisamente en el marco de las protestas se presentan choques, es natural, y obviamente los choques son registrados con números que al finalmente nos ponen por encima de los estándares internacionales respecto a la violación, si se quiere decir, de derechos. Yo quiero hacer una aclaración pequeña. A ver, señor. Hay que empezar por diferenciar, antes de hablar de SMAT, de dos términos que lastimosamente a veces el concejal confunde. Una cosa es el derecho a protestar y otra cosa es el derecho a vandalizar. ¿Cuándo interviene el SMAT? Cuando empiezan a vandalizar. Cuando la protesta se convierte en disturbio, se sale de control y se empieza a hacer lo que no está dentro del marco de la protesta social. Voy a este cuento. Yo tengo el curso de armas no letales y antimanifestaciones, como le decíamos en esa época, estamos hablando de 2002, 2003, lo hice con la Infantería Marina. Y lo primero que le recalcan a uno, más que entrenarlo en agredir, es el 80% en charlas de derechos humanos y el 80% de lo que usted puede, no puede, y sí puede o no puede, y eso es una cantaleta de todos los días. Y le coloco un ejemplo. Usted sabe cuántas veces estos medios que usted ve aquí y todos los de Colombia miraban a policías arrinconados en una estación de Transmilenio, muchos de ellos armados solamente con su escudo, su casco, siendo agredidos, apedreados, pintados, golpeados, y usted no los veía mover un dedo, esperando el momento para actuar. Eso demuestra que ese SMAT tiene un entrenamiento real, y hay momentos, y no lo voy a negar, en que de pronto el SMAT vaya a hacer algo que se salga dentro de los parámetros legales, pero el SMAT como tal está montado, preparado, adiestrado para reaccionar solamente ante los disturbios y actúa de acuerdo a lo que por manejo de crisis en ese momento el comandante debe tomar como decisión. No están diseñados para agredir, no están diseñados para atacar, no están diseñados para matar, y no somos sistemáticamente violadores de derechos humanos. Pues será muy interesante ver el ejercicio de Gustavo Petro ahora siendo presidente de Colombia, si llegáramos a tener protestas, entre otras cosas, en rechazo a lo que pueden ser sus políticas, las políticas sociales con las que llega la fórmula Petro Márquez. Entre otras cosas, un Petro que cuando fue alcalde de Bogotá sacó a las calles el SMAT más de 1000 veces. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Vamos a echarle.
Estamos de vuelta en Zona Franca hablando del reto, uno de los retos grandes que tiene Gustavo Petro, y es consolidar, relacionarse con la fuerza pública, mejorar esas relaciones. ¿Cómo va a hacer o de qué va a depender esa relación con las fuerzas militares, concejal Cancino? Yo creo que hay que generar tres cosas. Una, lo que hemos hecho acá, unos diálogos francos, muy bien pensados. Eso se llama diálogos improbables, pero no porque uno sea improbable, sino porque son diálogos entre personas que piensan con intereses, razones y emociones heterogéneas y diferentes. Y esos diálogos hay que generarlos. Segundo, hay que construir confianza, y eso es fundamental. Y esa confianza se genera también, lo que he insistido, reconociendo que aquí ha habido errores y errores muy graves, muy graves. Hay que reconocer, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que acabo de mencionar. Y tercero, rápidamente, nosotros necesitamos hacer una reforma popular a la policía. Una reforma donde haya 3 millones de firmas, donde le hacemos un mandato ciudadano entre policías, víctimas, jóvenes, expertos, al Congreso. www.reformapopularalapolicía.com. Puedes sumarte al parche y firmar. Comisario Soler, ¿de qué va a depender esa buena relación, ese buen clima? Bueno, las buenas relaciones entre la policía y el nuevo gobierno dependen, dependen del respeto a la institucionalidad. A mí me parece que son unas relaciones que pueden ir por un buen camino, porque la policía no es una institución prevenida. La institución, repito lo que dije en un principio, la policía yo creo que es de las instituciones más demócratas que existen al interior del Estado colombiano. Respetan como nadie la institucionalidad, respetan la majestad del presidente de la República, respetan la majestad de las autoridades de la República. Y la policía siempre ha estado abierta para dialogar y para escuchar. Históricamente se han presentado reformas dentro de la Policía Nacional. Hoy mismo, les comparto, la Policía Nacional aborda una de las reformas internas más importantes de los últimos 50 años. Una reforma que precisamente busca ponerla acorde a las demandas de la sociedad actual. Sargento Lenis. 3 cosas. La primera, las fuerzas militares, la Policía Nacional, que es el entorno de la fuerza pública, tiene un marco constitucional del que no se va a salir y que lo va a respetar. Porque eso es lo que vivimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Segundo, tiene un grupo que es su voz, que son los veteranos de la Fuerza Pública de Colombia, que estamos constituidos y que tenemos claramente que vamos a definir en qué momento hablar, en qué momento no hacerlo y en qué momento no estar de acuerdo con lo que se decía en la Presidencia de la República o inclusive en el Legislativo, porque siempre lo hemos hecho, usted lo sabe. Y tercero, si vamos a hablar de reformar, yo creo que lo primero que ustedes tienen que hacer como gobierno es conocernos. Llegar y conocer cómo funciona la policía, cómo funcionan las fuerzas militares, cuáles son las condiciones reales en que vivimos, cuáles son las verdades y mentiras que ustedes suponen desde la oposición y lleguen verdaderamente a donde nosotros y construyamos juntos la realidad, no la que ustedes suponen, lo que nosotros creemos, sino que entre los dos nos demos cuenta cuál es la situación real de cada uno de nosotros. Los invitamos al gobierno del pacto histórico, invitamos a cada uno de los que están siempre en contra de todos estos procesos, a que se sienten un ratico. Nosotros con ningún problema los recogemos desde la organización de veteranos, los recibimos y les enseñamos quiénes son los militares y los policías de Colombia. Lo que acaba de pasar es fantástico. Acabamos de admitir, el sargento y yo, que podemos hacer una reforma popular a la policía. No, yo no he dicho eso. Fantástico. Yo no he dicho que vamos a reformar la policía y conozcámonos antes de pensar en reformar. Y ahí hacemos la reforma. Jamás he dicho reformar y no coloquen palabras en mi boca, porque yo con eso no estaría más de acuerdo. La Constitución política como paso precedente a la reforma nos conocemos y de ahí empezamos a contestar. Antes de reformarnos, conozcámonos. Si usted quiere pensar en reformar, primero conozca qué va a reformar. Estos 4 años serán muy interesantes. Seguramente nos volveremos a reunir aquí, lastimosamente se nos agotó el tiempo, hablando de Gustavo Petro y de sus propuestas para la fuerza pública, entre ellas acabar con el SMAT y acabar con el servicio militar obligatorio. Un reto enorme, gigante que tiene y es mantener y reforzar la seguridad en el país. Estamos en Zona Franca, llegamos lastimosamente al final, se nos agota el tiempo. Esta noche con el sargento retirado Luis Orlando Lenis, presidente de la Fundación por la Dignidad de los Héroes, el comisario Jairo Soler, exintegrante de la Unión de Policías Europea y abogado magíster, tiene magíster en Derecho Público, y el concejal Diego Cancino, que es filósofo de la Universidad Nacional y concejal por Bogotá, por el Partido Verde, ahora convertido también en partido de gobierno. Llegamos al final. A ustedes, caballeros, muchas gracias. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Esto fue Zona Franca. Que descansen. Mil y mil gracias. Mil gracias. Reforma popular a la policía.